Oleada de incendios en Acapulco desde el Baybío. En las últimas 24 horas han sido reportados los incendios de 3 vehículos. El último, un autobús. Todo esto en Acapulco. Bienvenidos a El Caporal del 7 de octubre. ¡Comenzamos! ¿Recuerdas el caso de la balacera en pleno partido de fútbol? Esto en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, ocurrido el pasado 4 de octubre, el pasado lunes. También siento muy verga ustedes entrando acá muy verga, hijos de su puta madre, hermano de perros. Mi pierna, güey, pues me pegó ahí. Me dio en la pierna. Sí, güey. A ver. Sí, me dio en la pierna. No mames, sí, le dio una pierna. Mames, si yo ni le estaba haciendo nada, estoy diciéndoles que ya estuvo. Márquenle, hermano, es que le dieron, hermano, márquenle. Perdóname, güey, pero yo no soy, güey, discúlpenme, güey. Yo vengo pagado, güey. Yo vengo pagado. Mátale, güey. Márquenle a una ambulancia, rápido, alguien. Rápido, márquenle una ambulancia, alguien, rápido. Ya cállense, no. Me dio en la pierna, güey. Espérame, carnal, espérame, sí. Si no, llévame rápido, güey, en la camioneta al hospital. ¿Se salió el niño? Sí, güey, se salió el niño y el morro. Agarraron las mochilas y se echaron a correr. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que analizaron los videos del C5, los videos de monitoreo, y lograron identificar un vehículo que estaba estacionado cerca de la cancha de la unidad habitacional de El Rosario. Tras los disparos, este vehículo se alejó a alta velocidad del lugar, por lo tanto las autoridades hicieron un operativo de rastreo para dar con este vehículo y la noche de ayer dieron con este auto. Coincidía en todas las características, incluso con las placas, según han informado hace unas horas autoridades capitalinas. Cuando dieron con el auto, notaron que había 3 personas a bordo que estaban fumando marihuana, quienes tras ver a los policías intentaron darse a la fuga a pie y dejar el vehículo allí. Bueno, los policías lograron alcanzarlos, los detuvieron. Estás viendo en pantalla esta imagen compartida por las mismas autoridades. Los detuvieron en posesión de 1 kilo de marihuana, un arma de fuego, y actualmente ya están siendo investigados no nada más por el hecho de lo que les encontraron hoy, sino también por sus presuntas ligas con lo ocurrido en ese partido de fútbol. Ayer te platiqué, por cierto, de este elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, a quien estás viendo en pantalla. Hoy el diario El Universal ha publicado más sobre la historia de este policía, de nombre Miguel Carmona. Asegura que era conocido como el licenciado Carmona. El diario asegura que ya había sido detenido en el año 2017 y posteriormente dejado en libertad, por lo que una vez que quedó libre lo reasignaron, lo mandaron a trabajar afuera del edificio de la sede de la Policía de Investigación, como viene, según el diario, pero aún así las autoridades continuaban investigando, lo estuvieron investigando durante bastante tiempo y finalmente ayer hicieron un operativo en la alcaldía Iztapalapa en el domicilio de este agente. Elementos de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina. Afirma el diario que el agente amenazó con matarlos si lo intentaban detener. Su objetivo, también agrega, era reagrupar al grupo delictivo La Unión Tepito con el objetivo de convertirse en su líder. Aseguraba que tenía un brazo operativo dentro de la Policía de la Ciudad de México que incluía a personal trabajando en el monitoreo de las cámaras del C5, a abogados preparados para sacar a los narcomenudistas de la cárcel, así como a policías detenidos, y que también dirigía a colombianos que operaban gota a gota. Esta es otra imagen de las capturas de este agente, cuyo proceso se encuentra actualmente en marcha. Y ya entrado en temas de servidores públicos coludidos o presuntamente coludidos con delincuentes, esta semana se hizo pública esta carta que estás viendo en pantalla. La escribió Gerardo Becerra,
quien fuera asesor anticorrupción de Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos. Firmada esta carta el 30 de septiembre, donde manifiesta este asesor su renuncia al cargo por razones personales y por razones de congruencia, luego de que se enteró de la denuncia de enriquecimiento ilícito en contra del gobernador, en contra del medio hermano Ulises Bravo, en contra también de Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Cuauhtémoc Blanco, y también en contra de Jaime Tamayo Godínez, amigo del mismo gobernador Cuauhtémoc Blanco y apoderado legal de la marca Cuauhtemiña. En la carta asegura que renuncia por razones personales y de congruencia. Esto es lo que pues han estado investigando, y de lo cual quien se encargara de las acciones anticorrupción pues decidiera tirar la toalla y dejar de asesorar a Cuauhtémoc Blanco. Y hablando de Morelos, ¿recuerdas el linchamiento que hubo en Huitzilac el pasado 29 de septiembre? Para mí me retiró, pero aquí estamos dando En el video se aprecia cómo son golpeados dos personas a pesar de la presencia de policías en el lugar. De hecho, fueron alrededor de 200 habitantes los que les dieron muerte a estas dos personas, a quienes acusaron de pretender secuestrar a una menor de edad, hecho que finalmente no pudo ser comprobado debido a que les quitaron la vida, los lincharon. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos, luego de este acontecimiento, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos pretende arrestar por al menos 12 horas al secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, digamos, a uno de los brazos derechos del gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque, asegura la Fiscalía, el secretario no entregó información sobre la manera en cómo actuó la policía en este linchamiento. Asegura la Fiscalía que le pidieron al secretario información sobre los hechos del 29 de septiembre en general, sobre cómo se enteraron las autoridades de este acontecimiento, sobre qué estrategia implementaron las autoridades, tanto para atender la emergencia inicial como también para evitar el linchamiento, con horas y minutos exactos del proceder de las mismas autoridades. Resulta que el secretario no respondió a la primera que le pidieron esta información, no respondió a la segunda, no respondió ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta ocasión que le hicieron esta petición, sino hasta el sexto requerimiento. Pero respondió diciendo que se estaba violando la presunción de inocencia. En respuesta, la Fiscalía Anticorrupción pues descartó que así fuera, por lo que giró 2 sanciones en contra del secretario de Cuauhtémoc Blanco: una multa por 26,800 pesos y un arresto por 12 horas. Bueno, resulta que el secretario, para evitar ser detenido, consiguió un amparo y ahora acusa al fiscal Juan Salazar de golpeteo político. Escuchemos al secretario de Gobierno y ojo, porque ahora en Morelos parece haber una cruce de acusaciones entre funcionarios, entre servidores públicos, para ver quién es el más corrupto, el más incompetente, el más negligente. Bueno, hay algo bastante extraño al interior de este estado. Escuchemos. Hay que preguntárselo al fiscal Juan Salazar, ¿no? Ha tenido una posición, como lo ha hecho durante pues todos estos últimos 2 años, donde pues, se dedica más a hacer política que a hacer su labor que tan importante y tan relevante es para la sociedad morelense, que es investigar los actos de corrupción que han sucedido en el estado. Aquí tenemos al monumento de la corrupción, que es el estado Coruco Díaz, y lo que ha pasado y cuánto dinero se le invirtió en vez de estarse dedicando a investigar esos hechos que verdaderamente ofenden a la sociedad. Se dedica a hacer política. Otro tema que también está pendiente es el caso Pío López Obrador. Ayer, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el Instituto Nacional Electoral continúe la investigación en contra del hermano del presidente de la República,
por los videos en donde se le ve recibiendo dinero de manos de David León. La luz verde del Tribunal Electoral llegó luego de que el INE se ha quejado de que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se han resistido a entregarle información al INE sobre este caso para que pueda el INE concluir la investigación. A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ya entregó lo que le corresponde, la información que tiene al Instituto Nacional Electoral, no así la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y además, también la luz verde del tribunal para que continúe la investigación se da luego de que el hermano del presidente, luego de que Pío López Obrador presentó 2 impugnaciones ante este tribunal para detener la investigación en su contra, lo cual pues no consiguió. Hoy, esta mañana, tras la última palabra de la autoridad electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no insistió en defender que se trataron de aportaciones voluntarias y ahora dijo por primera vez que si su hermano cometió un delito, que sea castigado. Ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Ha trascendido el caso de un autobús incendiado en Acapulco, Guerrero, y aunque lo parezca, en realidad no se trata de un hecho aislado. Apenas el pasado 29 de septiembre, la semana pasada, fue incendiada la discoteca Baby O. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes del momento del incendio. Durante casi 48 horas tras este acontecimiento, autoridades de los 3 niveles de gobierno negaron que se tratara de un hecho delictivo, pese a que desde un principio empresarios aseguraron que se trató de un incendio provocado. Sin embargo, con la difusión de este video que estás viendo en pantalla, quedó evidenciado que sí se trató de una agresión. Luego de que se difundió este video, las autoridades reconocieron entonces que fue un ataque directo, pero posteriormente trataron de minimizar el hecho. Aseguraron que los dueños no habían sido extorsionados previamente, por lo que concluyeron que se trató de un hecho aislado y no involucraron a la delincuencia organizada. Bueno, de hecho estás viendo en este momento cómo están, en estas imágenes, cómo están preparando para rociar gasolina. Adelanto el video para que veas justo el momento exacto en donde finalmente le prenden fuego. Exactamente una semana después, es decir, ayer miércoles 6 de octubre, ocurrió una serie de incendios en Acapulco, o comenzó a ocurrir una serie de incendios. A las 20 horas, a las 8 de la noche, habitantes reportaron un auto incendiado en la colonia 20 de noviembre, en Acapulco, y 2 horas después reportaron otro auto incendiado en la colonia Francisco Villa. Oh, mames, loco. Verga, perro. Con este contexto, ocurrió hace unas horas de este jueves 7 de octubre otro incendio más. Ocurrió a la 1 de la tarde aproximadamente. Un grupo de hombres armados, de acuerdo con testigos, un grupo de hombres armados detuvo un autobús, lo secuestró, tomó el control del mismo, un autobús de la ruta costera Flamingos, lo manejó hacia el fraccionamiento Las Playas, que está hacia el rumbo de La Quebrada. Allí le roció gasolina y le prendió fuego. En todos los casos, tanto en el del Baby O como en los 2 vehículos incendiados de ayer, como el autobús también que fue incendiado hoy, no han sido reportadas víctimas, afortunadamente, ni heridas ni muertas. Pero indudablemente estamos ante una serie de acontecimientos en el que tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar enterados, al tanto de ante qué estamos en Acapulco, qué es lo que está ocurriendo en Acapulco, y pues pendientes, independientemente de lo que las mismas autoridades digan, porque ya pasó
sus versiones han sido finalmente rebasadas ante los acontecimientos, ante lo que ha estado ocurriendo en Acapulco. Así que te invito a que te suscribas a este canal, estaré muy al tanto de lo que está ocurriendo. Te muestro imágenes del último caso, el del autobús incendiado en Acapulco. De todos los videos que he hecho referencia en esta transmisión, te dejo los links en la descripción. Muchas gracias, nos vemos al rato, 11:30, aquí en este canal. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Veamos el video del autobús. Ahí viene, ya están poniendo atrás. No, no hay ni agua.